Buenas, en este vídeo quería hablar un poco sobre el tema de la salida de las ramas. Os he hecho aquí un dibujo y os voy a explicar mi manera. Lo primero que yo tengo en cuenta es qué tipo de árbol es el que estoy formando o quiero formar. Si quiero hacer un árbol, digamos, más natural, lógicamente yo no puedo tener una salida de ramas, en este caso hacia abajo, y después llevarme las ramas hacia arriba. Si lo hago así, yo veo que esto no va a quedar bonito respecto a lo que es el árbol. Tiene un movimiento muy exagerado y que no le corresponde, digamos, a un árbol natural. Si yo estoy buscando un árbol más natural, digamos que las ramas tienen que buscar más la luz. Entonces, digamos que las ramas sería una salida con la inclinación un poco más hacia arriba. Al igual que aquí, y cada vez que subamos, las ramas van a ir orientadas más hacia arriba. Vale, ahora supongamos que en vez de un árbol más natural lo queremos más ramificado al estilo, digamos, japonés. Yo no me suelo guiar siempre por estilo, aunque me gusta mucho cómo ramifican en Japón, cómo alambran y todo eso, pero normalmente los árboles los hago a mi gusto. Puede encontrar un árbol mío que tenga un tipo de ramificación distinta, más natural o al contrario, más tipo a los japoneses. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos una salida de ramas hacia arriba, en muchos hacer, por ejemplo, lo hemos comprado de un vivero o algo de eso, y tienen aquí una rama así, y muchas personas lo que hacen es intentar esta rama, ya sea podándola o doblándola o lo que sea, intentar llevársela un poco más hacia abajo. Esto queda muy feo, puesto que la salida es hacia arriba y después la rama tiende a bajar. Entonces yo cuando he tenido ramas así, lo que hago es que las quito y dejo que el árbol me dé ramificación. Cuando me da ramificación, yo trato de trabajar con las ramas nuevas. Entonces, si a mí el árbol me da varias opciones, yo voy a elegir la opción correcta para cada tramo, digamos, del árbol. No es lo mismo ramificar en la parte alta o en el ápice que en la parte media o en la parte baja. No tiene nada que ver. Entonces, ¿yo qué busco? Yo busco que la parte baja, la primera rama o las ramas más fuertes, tengan una inclinación un poco hacia abajo. No mucho, pero sí un poco. Después busco en la zona más media, que la ramificación ya vaya un poco más, digamos, horizontal. Seguimos subiendo, voy buscando ya que la inclinación vaya más hacia arriba. A medida que me voy acercando al ápice, las ramas las hago que vayan mirando un poco más hacia arriba. Hago esto basándome en cómo le entraría la luz al árbol. Los brotes que están más arriba deberían de captar antes la luz que los que están más abajo. Si nuestra formación va a ser una cosa así, lógicamente estos brotes le están entrando toda la luz. Tenemos que pensar que si aquí tenemos hojas, las ramas de abajo van a tener que ir moviéndose buscando la luz. Entonces por eso a estas ramas de aquí no le voy a dar una salida hacia arriba, le voy a dar una salida un poco menos inclinada tirando más horizontal y tirando un poco más abajo. ¿Por qué? Tema de luz y también porque esta primera rama, al yo darle esa inclinación un poco hacia abajo, más el movimiento que le voy a dar y el largo de la rama, me da un efecto visual como que esa rama es la más vieja, puesto que es la más larga, con el movimiento incluido, me va a decir que ha estado buscando la luz dando esos movimientos y que ha tenido también que soportar peso, ya sea de nieve, de no sé, del mismo peso de las ramas al ser tan larga. Entonces por eso esa rama va inclinándose un poco más hacia abajo. Ahora, ¿cómo hago los movimientos de las ramas? Pues lo primero, supongamos que este es el tronco, que lo vemos desde arriba, y aquí tenemos la rama. El movimiento en los Acer palmatus normalmente tiene que ser un movimiento sutil, ligero, un poco delicado, y eso es lo que le da la belleza a la ramificación de los Acer. Entonces, si vemos el tronco desde arriba y vemos la rama,
yo le voy a dar un movimiento tal que así más o menos. Si yo esta rama está en la parte baja, no le voy a dar este movimiento así, porque al ser una rama de las más dominantes, las que van a tener más fuerza y van a estar en la parte baja, son las que van a tener más grosor. Entonces, si yo le doy un movimiento tan sutil, al engordar, este movimiento se va a perder casi por completo o completo. Entonces hago un movimiento más exagerado. Una cosa así. Entonces, cuando la rama haya engordado, este movimiento se va a disimular muchísimo más y no va a tener esas curvas tan exageradas. ¿Qué pasa si es al contrario? Si es una rama, digamos, de la parte alta del ápice o parte media, pues esta rama no vamos a querer tanto grosor. Entonces no podemos darle este movimiento. Si le damos este movimiento y esta rama, el grosor que vamos a tener es una cosa así, lógicamente va a quedar muy exagerado, va a quedar muy feo. Entonces esta rama, al contrario, vamos a darle un movimiento un poco más sutil. Le vamos a dar un movimiento un poco más delicado y como esta rama tiene que engordar poco más, por eso no es lo mismo dar movimiento a la rama en la parte alta que en la parte media o en la parte baja. Cada parte tiene que tener su movimiento de curva más acentuado o menos. Ahora vamos a ver el movimiento de la rama, pero visto desde el árbol, por ejemplo, de frente. Porque no solamente nos vale este movimiento cuando estamos alambrando una rama y se ve desde arriba. Si tú ves el árbol de frente, la rama también tiene que tener un movimiento. Si no, veríamos algo recto, pero que por arriba se ve en curva. Entonces, este movimiento vamos a darlo exactamente igual que el otro. Si es en la parte baja, primero vamos a tener la salida del árbol. Hemos dicho que la primera la vamos a inclinar un poco hacia abajo, ¿vale? Y dándole el movimiento más exagerado que a la siguiente. Entonces esta primera rama la estamos viendo así. Y al final lo que vamos a ver es esto. Una primera rama con una inclinación un poco hacia abajo, con movimiento más exagerado, ¿vale? Una rama, digamos, en un tramo superior, con una inclinación un poco más, digamos, horizontal, con un movimiento un poco menos exagerado. A la vez que vamos subiendo, las ramas van saliendo más verticales y con un movimiento aún más sutil, menos acentuado. En parte también porque doy este movimiento. Porque si imaginamos que aparte de la luz que nos está entrando por arriba, nos viene por aquí, esto está lleno de hojas. Cada vez que formemos un tramo de la rama, digamos que la rama se tiene que ir moviendo buscando la luz para salir de las hojas que tiene encima. Si nosotros, por ejemplo, esta rama seguimos ramificándola, tenemos que seguir dándole movimiento para que vaya buscando la luz por debajo de todas las hojas que tiene. Esta igual, pero cada vez progresivamente irá menos porque lógicamente va a tener menos hojas en la parte superior y va a tener la luz más directa. Al final nos tiene que dar la impresión de que esta rama es la más pesada, además de ser la más gruesa, es la más larga y digamos que es la que ha sufrido más buscando la luz y encima ha sufrido más con el peso de la misma rama, de peso de nieve y todas esas cosas. Entonces nos tiene que dar la sensación un poco de como que esta rama ha ido cediendo un poco, ha ido cayendo un poco respecto a las demás. Esta un poco menos y así progresivamente. Por estos motivos siempre vais a ver que yo cuando alambro, normalmente alambro siempre ramas nuevas. Siempre hago, al verlo, digamos desde arriba, siempre hago un movimiento exagerado o menos exagerado, depende de la zona donde esté la rama del árbol. Y cuando se ve en lateral, pues igual. Movimiento exagerado en las ramas que vayan a engordar más y un movimiento un poco más sutil en las ramas que vayan a engordar menos. Simplemente eso. Y el movimiento se tiene que ver en las ramas siempre. No vale darle este movimiento y después que se te vea la rama así recta a verla de frente. Eso no tiene sentido. Lo lógico es que se vea el movimiento desde arriba y desde el frente del árbol.
Y en resumen, pues por eso tengo yo en cuenta qué tipo de árbol quiero hacer antes de empezar la ramificación o viendo la ramificación que ya me está dando el árbol. Un árbol más natural o menos natural. La inclinación de la ramificación, digamos la entrada de luz que debería tener el árbol y teniendo en cuenta otros factores como ya he dicho, desde el peso de las ramas, el largo, todo eso influye en la salida de las ramas. Por eso una la inclino más, otra menos, otra más orientada hacia arriba y todo eso. Y esta es la aplicación de hoy, cómo voy formando yo las ramas, cómo les doy movimiento, cómo elijo la salida y todas esas cosas. Nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo.